Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Algo se alcanzó a escuchar. Dios les bendiga a todos ustedes que en esta hora de la noche se puedan estar conectando para ver el programa. Espero en el Señor que sea de bendición. Espero que hoy podamos compartir, ¿cierto?, este programa que hacemos los días viernes. Hoy ya viernes. Cuando ya son las 22 horas con 2 minutos, damos inicio a este programa en esta hora de la nochecita. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo cariñosísimo a todos ustedes que comparten este programa, a los que se conectan, a los que lo ven de forma diferida. Aproveche de aprender, aproveche de escuchar estos programas, porque estamos enseñando acerca de lo que es el libro de Apocalipsis, las cosas que han de suceder pronto. En eso estamos enfocados en estos días, estudiando esta palabra, así es que si usted nos quiere acompañar, si usted quiere ser parte de este trabajo, ¿cierto?, que tenemos, lo invito a que se conecte, a que se quede viendo el programa. Aproveche esta oportunidad de aprender algunas cositas que enseñamos aquí. Tenemos aquí puesto el código QR en la pantalla para que usted pueda descargar la aplicación en su teléfono, la aplicación de la radio. Radio Cristiana TF. De ahí deberá de poder descargar la aplicación. Espero en el Señor que también le sea de bendición para escuchar ahí en su casa, en su trabajo, en cualquier lado donde esté, música cristiana durante el día. Y también en esta hora estamos saliendo, de hecho, a través de la aplicación. Nos puede escuchar si es que no puede vernos a través del Facebook, puede escucharnos. Bienvenidos entonces, bienvenidos al programa. Espero que sea de bendición. Gracias por los hermanos que comparten, gracias por los hermanos que nos ayudan de esa forma, por los hermanos que le dan un like ahí para que pueda este programa ser compartido, hermano, en las redes sociales, ya que el hecho de no ponerlo monetizado estos programas, ¿cierto?, para los que nos ven a través de YouTube, normalmente para ellos no es de mucho valor porque no pueden poner anuncios. Pero por el momento, con la ayuda del Señor, estamos haciéndolo de esta manera y esperamos que Dios le pueda bendecir a usted, ¿ya? Esperamos que sea de bendición este programa. Como siempre en estos programas, oramos al Señor, le pedimos ayuda a nuestro Dios para poder tener, cierto, este consejo de la palabra de Dios de la mejor forma posible. Entregarlo a ustedes. Este programa se dedica solo a predicar la siempre y eterna palabra de Dios. Traer esta palabra de Dios, ¿cierto? Palabra de Dios en tiempos modernos. Cómo aplicarla, cómo traerla a nuestras vidas, cómo hacer que esta palabra se haga real en estos tiempos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude en esta noche para que sea de bendición. Amén. Amado Dios, le damos gracias en esta hora de la noche por esta oportunidad, por este momento, mi Dios amado. Que usted nos permite, Señor, tener este instante en su presencia. Dios mío, y a través de estos medios que tenemos para compartir, Señor, la siempre y eterna palabra que viene desde su mismo corazón hacia nuestras vidas. Dios mío, gracias por revelarnos estas verdades tan profundas, tan hermosas, tan maravillosas, tan grandes, Dios mío, tan importantes también, Señor, aquellas que en realidad son terribles, situaciones que van a acontecer en algún momento. Y usted ha permitido que nosotros, sus hijos, podamos saberlo para que también entendamos el valor, Señor, de la salvación que
usted nos ofreció a través de Cristo. Por eso, Señor, si en esta noche hubiese alguien que aún no te ha conocido, que aún, Señor eterno, no ha recibido en su corazón esta esperanza de gloria, oramos, Dios mío, para que esta noche esta palabra pueda llegar a su corazón y a ser vida en él, mi Dios. O si alguien está alejado, Señor, y escucha esta palabra también, pueda tocarle, oh Dios, y producir un llamado en su corazón, ese llamado urgente que nos hace tu palabra. Gracias le damos, mi Dios, rogamos una bendición, Dios mío, para cada uno de los que nos pueda ver, para cada uno de los que nos pueda escuchar, Señor, allí, donde quiera que se encuentre, mi Dios. Bendícele en grande manera para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias damos porque estamos aquí nuevamente en este programita, haciendo y llevando esta palabra hasta sus hogares, allí donde se encuentre. Hoy tenemos el análisis del capítulo 5. Vamos a analizarlo versículo a versículo como lo hemos venido haciendo, enseñando, ¿cierto?, las cosas que están escritas en este libro y qué tiene que ver con nosotros también, ¿cierto? Hay cosas muy bonitas acá, muy importantes. Nos revela a nuestro Dios a través de este libro cosas que algún día las vamos a conocer allí, vamos a encontrarnos allí en el cielo, ¿verdad? Conociendo estas cosas tan hermosas que el Señor tiene preparadas. Así que vamos a comenzar desde el capítulo 5, versículo 1 en adelante, a analizarlo, a ver estos versículos. Cada vez se hace un poco más complejo, hermano. Debemos entender que la profecía o la interpretación de la profecía es muy difícil, debido a que es casi imposible acertar en un 100% a lo que nosotros podemos tratar de entender de lo que está profetizado. Porque la profecía en sí se entiende cuando se cumple. Cuando se cumple, ahí se entiende. Puede que algunas cosas que nosotros entendemos hoy no sean exactamente iguales como las entendemos. Puede que sea así. Puede que se cumplan de alguna forma distinta. Pero usted dirá, pero entonces ¿no está clara la profecía? Sí está clara, pero es que la profecía es difícil poder entenderla ya que aún no se ha cumplido. O entenderla perfectamente. Porque aún no se ha cumplido. Y mientras más cerca estamos del cumplimiento de esa profecía, más clara es la interpretación. Por eso se llama que se entiende que la interpretación de la profecía es progresiva. Va progresando en el tiempo. De hecho, años atrás, hombres de Dios que hablaron de esta profecía, muchas cosas no las entendieron. Y hoy nosotros las podemos entender mucho más claro que lo que ellos pudieron entender en aquel tiempo. Desde el capítulo anterior ya vemos a Juan recibiendo la profecía en forma de revelación en tiempo presente, pero a la vez viendo la profecía siendo ejecutada en el futuro, e incluso también hablando de tiempo pasado, o la vio en tiempo pasado, porque entendemos que en el cielo no existe el tiempo, ¿ya? Entonces Dios puede permitir ver cualquier tiempo en cualquier momento. No necesita hacer retroceder el tiempo para ver, o para mostrar algo, sino que lo muestra directamente porque está en todos los tiempos, está en un estado de eternidad. No existe el tiempo en el cielo. Eso es lo que sucede allí. Aquí en este capítulo encontramos la profecía del rollo y el cordero. En el versículo 1 nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Con ese versículo vamos a comenzar hoy. El libro que aquí ve Juan es un pergamino o rollo. La palabra es biblión aquí. ¿Ya? Biblión. Este tipo de rollo se le llamaba opistógrafo, porque estaba escrito por ambos lados.
Así que se le llamaba epistógrafo a este tipo de rollo escrito por ambos lados. En el rollo está escrito el eterno plan de Dios, en especial los acontecimientos de los últimos tiempos. Eso es lo que está escrito en el rollo. Un rollo que está escrito por ambos lados, y en él está escrito el plan de Dios, en especial los acontecimientos de los últimos tiempos. En tercer lugar, está escrito por ambos lados. Al decir que está escrito por ambos lados, este es un indicio de que no hay forma de añadir un texto más. ¿Ya? Entonces se veía el rollo escrito por ambos lados, se veía que estaba completamente escrito. Entonces no se le podía añadir ya más. Apocalipsis 22, 18 de ello dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, no se le puede añadir a este libro de Apocalipsis algún otro tipo de revelación. No se le puede añadir. No puede aparecer alguien diciendo: Dios me reveló cómo va a ser el fin de los tiempos, y esa revelación indica algo que no está en el texto escrito. Ya eso es añadirle a la escritura. Y dice que Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, sobre aquella persona que le añadiere. También en el verso 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Wow, entonces delicadísimo. Es delicadísimo. Tanto añadirle como restarle, quitarle. A veces la gente le pierde importancia a este libro. No lo estudia, no lee el Apocalipsis porque se le hace complejo, difícil. Sin embargo, la palabra de Dios en este libro habla tanto desde los primeros versículos hasta los últimos versículos, la importancia que tiene. Al punto que dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, alguien que incluso tenga su nombre inscrito en el libro de la vida, imagínense, será quitado. Dice: y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero también este libro tiene 7 sellos. 7 sellos. Vamos a hablar un poquito de esos sellos. Los sellos se usaban principalmente, bueno, este es el punto número 1, los sellos se usaban principalmente como una firma personal para autenticar documentos, asegurar la propiedad de mercancía, cerrar correspondencia confidencial y demostrar autoridad. Para eso se usaban los sellos antiguamente. El sello que se le ponía a ya sea un paquete o a una carta o a un libro. Este libro tiene aquí 7 sellos. Entonces este sello también era para que no fuese manipulado este libro. Estos 7 sellos que hay aquí son puestos para que este libro no tenga ningún tipo de manipulación. Nadie podía manipular lo que estaba escrito. Estaba sellado, 7 sellos tenía. En segundo lugar, indica que lo escrito aquí, es decir, el plan de Dios, no ha sido ni revelado ni ejecutado. Porque está sellado, por el momento está sellado el libro. Entonces no ha sido revelado, nadie lo sabe, solo el Padre sabía. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dice: no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Imagínense. Aquí hay algo que estaba en la sola potestad del Padre, lo que aquí adentro estaba escrito en este libro.
Entonces dice que mientras no sea abierto, no puede ser ni revelado ni ejecutado. En tercer lugar, en el número 7 hay plenitud de secreto. Plenitud de secreto. O sea, los secretos que están allí son completos. Porque el número 7 es plenitud. Los 7 sellos, en cuarto lugar, los 7 sellos no sellaban el libro, sino que cada sello sellaba una sección del libro. ¿Ya? O sea, estos 7 sellos, cada sello sellaba una sección del libro. Porque vamos a ver más adelante que se abría el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, y salía una sección del libro. Hay también algunas profecías que estaban selladas y que solo en este último tiempo se pueden entender. Por ejemplo, en Isaías 29:11 dice: y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces en la Biblia vamos a encontrar varias referencias a profecías selladas para el último tiempo. Por ejemplo, en Daniel 8:26 nos dice también: la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Cuando se refiere a muchos días significa para el final de los tiempos. En Daniel 12:4 también nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, estos libros sellados o estas profecías selladas solo se entenderían en el fin de los tiempos. Y hoy podemos entender estos libros sellados. Hoy podemos entenderlos. Porque ya se han abierto. En Daniel 12:9 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces encontramos muchísimas profecías que estaban así selladas, o quedaron selladas en aquel tiempo, hasta el tiempo del fin. Pero el libro del Apocalipsis, cuando se escribió, ya fue dada orden de no ser sellado. No se permitió dejar sellada la profecía del Apocalipsis, sino que se dejó abierta en ese tiempo, 100 años después de Cristo. 100 años después de Cristo ya comenzó la revelación. De hecho, anterior a eso, veíamos al apóstol Pablo entendiendo cosas que nadie más había entendido. Como cuando dice en 1 Corintios acerca del misterio del arrebatamiento de la iglesia. Él dice: este es un misterio, significa que estaba escondido, pero se le retiró el velo en ese momento para que los demás lo pudiéramos entender. Entonces desde ese tiempo ya las profecías selladas se comenzaban a abrir para que el lector pudiera entenderlas con mayor facilidad. Hoy todos estos libros están abiertos para entenderlo porque estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos todos tenemos que saber las cosas que van a pasar. Aunque nosotros no participemos en ellas, porque hay gente que dice: si yo no voy a estar en esas cosas, ¿para qué las quiero saber? Pero si quedaron escritas, es para que las sepamos. Y para que al saberlas también nosotros valoricemos la importancia de la salvación que el Señor Jesús nos ofreció. Que Dios nos ayude. Ahora este libro que está escrito aquí, este rollo que aparece aquí, no es un libro que nadie conocía de él. Ya se sabía anteriormente que había un libro, que había un rollo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 2, versículo 9, dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Mire, Ezequiel ya estaba viendo este libro. En el verso 10 dice: y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante
y por detrás, o sea, por ambos lados, exactamente como está escrito este libro. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea, Ezequiel tuvo acceso a este libro muchísimos años atrás. Miren qué importante. Dios le mostró este libro a Daniel. Le dijo, aquí hay un libro. Él solo entendió que habían endechas, lamentaciones y ayes, pero no supo qué más había allí. Porque cuando Cristo abre este libro está sellado y nadie más sabe lo que está escrito allí. Y Él comienza a revelar lo que está escrito. Cristo, que es quien más adelante vamos a ver que es el que abre este libro. Si este rollo permanece cerrado, el plan de Dios no será revelado ni ejecutado. Entonces hay que abrir este rollo, hay que abrir este libro, alguien tiene que abrir este libro. Ahora comienza la búsqueda de alguien que pueda abrir el rollo y que sea capaz de revelar el plan de Dios y ejecutarlo. No solamente abrir el libro y leerlo, sino que había que revelar el plan de Dios y ejecutar el plan de Dios. Esa es la persona que se busca ahora para abrir este libro. En el verso 2. En el verso 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Mire, abrir el libro y desatar sus sellos. Desatar los sellos significa ejecutar lo que está escrito en ese libro. Ejecutarlo. Revelarlo y después ejecutarlo. Primero, 3 veces en el Apocalipsis aparece un ángel poderoso. Esto es de los de mayor rango y potencia, para pregonar a gran voz. Esto es para que se entere el universo entero. Este llamado no solo se tenía que oír en el cielo, sino que el universo entero tenía que escuchar este llamado que se hizo. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Esa es la proclamación. Eso es lo que se proclama. Pero, aunque es de los de mayor autoridad entre los ángeles, el ángel que habla, que hace esta proclama, él no puede ni abrir el rollo ni ejecutarlo. Es más, dice el texto, ni aún mirarlo. Imagínense. Entonces la proclama es quién es digno de abrir el libro y desatar su sello. Esa es la proclama que hay. La pregunta es ¿quién es digno? Esa es la pregunta. ¿Quién es digno? No quién quiere. Imagínense si el Señor hubiese dicho quién quiere. Se busca en el universo a uno que pueda estar capacitado, uno que sea redentor y mediador universal. Ese es el que puede ser digno. Porque mire lo que nos dice 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí nosotros sabemos que hay uno que es digno, Jesucristo. Porque el que tenía que ser digno allí, tenía que ser redentor, mediador, universal. Y el verso 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Cuando se oyó la proclama, cuando se oyó esta voz potente que llenó todos los rincones del universo, preguntando quién es digno de abrir el libro, nadie, ningún ser de los que estaban allí alrededor del trono, recordemos que allí alrededor del trono habían estos seres vivientes, ¿verdad? Habían estos ancianos, también estaba alrededor del trono lleno de ángeles. Pero aún no aparecía en escena uno que podría ser digno, que ya nomás vamos a verlo.
Por eso dice el verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Ninguno. No había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ante tan incapacidad universal, Juan comienza a llorar, porque sabe que si el rollo no se abre, no se llevará a cabo el plan de Dios en favor de la humanidad. No habrá protección sobre el pueblo de Dios, no habrá juicio contra el mundo malvado, no habrá triunfo final de Dios y de su ungido. No habrá nuevos cielos ni nueva tierra, no habrá, en fin, una herencia eterna reservada en los cielos. Porque todo ello está escrito en ese libro. Y hay que abrirlo y ejecutarlo. Y hasta el momento no se halla nadie. Por eso dice el verso 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Imagínense. Qué tremendo. ¿Quién puede tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra conocer a quien es digno de realizar tal labor? ¿Quién puede conocer a alguien así? Solo los lavados y redimidos. Solo los lavados y redimidos. Por eso allí están, ¿cierto?, los representantes de la iglesia, y de allí aparece uno, el anciano que representa, ¿cierto?, que es representante de la iglesia ya arrebatada. Él es el que habla, él es el que sabe que hay uno digno. Los ángeles no habían entendido quizás lo que era la redención, porque ellos nunca habían sido redimidos. Los que estaban allí, ¿cierto?, los seres vivientes tampoco habían entendido en realidad lo que significaba la redención. Por eso el anciano se pone en pie y en el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, le dice a Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Te das cuenta que el que tenía que ser digno, tenía que ser alguien superior en autoridad, en poder, capaz de haber vencido? Entonces por eso no había nadie en el mundo que pudiera haber hecho tal cosa, porque el único que venció fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí fue su mayor victoria. La mayor victoria estuvo allí en la cruz del Calvario, imagínense. Cuando el anciano dice, he aquí el león de la tribu de Judá, hace referencia a la profecía que Jacob le da a Judá antes de morir, donde le dice que de él vendrá Silo. Cuando se refiere a Silo, se refiere a Jesucristo. En Génesis 49, 10. De él, de la tribu de Judá, le dice Jacob a Judá, que de él vendría Jesucristo, de la tribu de Judá. Y de él vino. Cuando dice la raíz de David, a Jesús se le ve en la profecía como descendiente de la casa de David. Por ejemplo, Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Se refiere a Cristo. El verso 10 del mismo capítulo 11 también dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Se refiere a Jesús, la raíz de Isaí. Por eso se le llama la raíz de David, aquí cuando dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La expresión ha vencido se refiere a que por su muerte y por su resurrección pudo rescatarnos de las manos del diablo y darnos vida
eterna. Por eso se ganó el derecho a gobernar el mundo conforme al plan de Dios. Él ha vencido y se ganó el derecho a gobernar el mundo conforme al plan de Dios. Tremendo. Mientras leímos el versículo anterior, esperábamos que apareciera Jesús en semejanza de un león, pero aparece como un cordero, como inmolado. ¿Se da cuenta usted de los textos que estamos leyendo, no? El texto anterior está diciendo: he aquí el león de la tribu de Judá, dice el anciano en el cielo. Y en el siguiente versículo, mire cómo aparece, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquí comenzamos a encontrar algunos tipos de textos que hay que tratar de entenderlo. Porque aquí habla de un cordero como inmolado que tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos, ¿verdad? Que es el que aparece ahora en medio de la escena de lo que está ahí alrededor del templo, del trono. ¿Se recuerdan que en el capítulo anterior hablamos de que estaba allí alrededor del trono estaban los seres vivientes, ¿cierto? Estaban los tronos, habían allí resplandores de gloria, ¿cierto? Pero allí en ese momento no se habló que Jesús estaba allí alrededor, no se habló. Solo aquí aparece en escena el Señor Jesús en la revelación. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, mire dónde aparece, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, él estaba entre los seres vivientes y los ancianos. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este es el versículo que introduce a Jesús cerca del trono. Desde la perspectiva de Juan, está en medio, más bien enfrente del trono entre los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Esto sería entre el cuarto y el quinto círculo de los que hablamos en el programa anterior, si usted se recuerda, que hablamos, ¿cierto?, que habían varios círculos. Lo que veía Juan, la perspectiva que tenía Juan de donde él se paró para observar, ¿cierto?, lo que estaba allí alrededor, en el trono y alrededor del trono. Entonces él ve desde esa perspectiva que Jesús está enfrente del trono, entre los seres vivientes y los ancianos. Es decir, dijimos, entre el cuarto y el quinto círculo. Dicho sea de paso, no es Cristo el que está sentado, sino el Padre. O sea, el Padre está sentado en el trono. Esto también refuta la enseñanza de que tanto el Padre como el Hijo tienen una misma personalidad. Para algunos que están enseñando, ¿cierto?, a través de redes sociales, que el Padre y el Hijo tienen una sola personalidad en el cielo. Aquí lo vemos al Padre sentado en el trono y al Hijo está allí, ¿cierto?, en medio de esos círculos, pero ni siquiera todavía ha llegado al lado del trono. Por eso es que cuando uno lee la Escritura tiene que leerla con detención, con calma, porque va apareciendo cada cosa mientras nosotros vamos leyéndola. Un cordero como inmolado. ¿Qué significa eso?
El anciano que presenta a Jesús como el que es digno, ¿verdad? Lo describe como un león. Así lo describe el anciano, como un león. Mientras que Juan, al verlo, lo describe como un cordero, como inmolado. ¿Por qué hay diferencia de descripción? ¿Por qué hay diferencia de descripción? ¿Por qué el anciano lo ve como el león de la tribu de Judá? ¿Lo ve como la raíz de David? Mientras que Juan lo ve como un cordero y como inmolado. O sea, como un cordero que ha sido en alguna oportunidad sacrificado. Esto indica dos cosas. En el cielo no se le ve como intercesor, por cuanto ya alcanzamos la plenitud de la salvación. Y en segundo lugar, por cuanto esta profecía tiene que ser leída por los creyentes aquí en la tierra. Y mientras estamos aquí, necesitamos al Cristo mediador entre Dios y los hombres. No sé si se entiende. En el cielo, ¿cierto? Ya no lo ven como el intercesor, porque ya están delante del Padre. Están en el mismo cielo, ya hemos sido salvados, hemos sido redimidos, ¿cierto? No necesitamos ya más perdón porque ya fuimos perdonados completamente. Entonces ya es el jefe, es el soberano, es el Dios Hijo, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Pero desde la tierra necesitamos todavía que sea el mediador entre nosotros y Dios. Por eso lo seguimos viendo como el cordero inmolado. Por eso en ese texto se ve, desde dos puntos de vista se ve tan diferente. El anciano lo representa como el león de la tribu de Judá. ¡Wow! Mientras que Juan dice, pero es un cordero como inmolado. En tercer lugar, él está en pie, es decir, resucitado y vivo para no morir jamás. En cuarto lugar, los siete cuernos con los que se le ve simbolizan su pleno poder y su autoridad absoluta. Los 7 cuernos simbolizan su pleno poder y su autoridad absoluta. Mientras que los 7 ojos indican a un mismo tiempo la plenitud de su visión, su omnisciencia y la plenitud del Espíritu Santo. Eso simboliza los 7 ojos. Tiene 7 cuernos. Recordemos que 7 es perfección. Simboliza su pleno poder y su autoridad absoluta. Mientras que sus 7 ojos indican a un mismo tiempo la plenitud de su visión, su omnisciencia y la plenitud del Espíritu Santo. Eso es más o menos lo que da a entender ese versículo 6. El verso 7 sigue diciendo, y vino, o sea, Jesús estaba, ¿cierto?, allí, más o menos entre el cuarto y el quinto círculo. Luego se acerca, cuando dice y vino, se acercó hasta el trono, hasta donde estaba el Padre, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el que estaba en el trono, en su mano derecha, tenía, ¿cierto?, un libro en la mano, un rollo, un pergamino, ¿cierto? Estos rollos que estaban enrollados en... Es que suena fuerte el papel. Estos rollos que estaban enrollados en 2 palitos así, que se estiraban para poder leerlo. ¿Ya?
Entonces él tenía allí, el padre tenía en su mano derecha el libro. Y el león de la tribu de Judá, o el cordero como inmolado, como lo ve Juan, se acerca hasta allí, hasta el trono, y toma, dice, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó el libro. Yo lo voy a abrir. Yo lo voy a leer. Yo lo voy a ejecutar. Entonces allí Jesús el Hijo tomó el libro, ¿cierto?, de la mano del Padre, que es quien está sentado en el trono. Dese cuenta las dos personalidades. ¿Existe una personalidad o dos personalidades? Para los que dicen que es una sola personalidad que se manifiesta, ¿cómo se puede manifestar en dos personalidades a la vez ahí mismo? ¿O cómo Juan podía ver al Padre como inmolado? Si quien fue inmolado fue el Hijo. Bueno, este momento de la profecía ya se cumplió en aquel momento cuando Jesús recibió toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Esto nos indica que el Padre, no indica que el Padre deje el trono. Recordamos que Jesús dijo que Él hace la voluntad del Padre. Vamos a entender un poquito más adelante que Juan está viendo, está mirando allí, observando y está observando distintos eventos en distintos tiempos. Esto que pasó allí no pasó en ese mismo instante cuando Juan estaba ahí. Esto que pasó allí, esto que está viendo Juan ahora, había ya pasado cuando Jesús murió en la cruz. Porque allí fue cuando Jesús recibió toda la autoridad en el cielo y recibió la alabanza y todo eso. No es que Jesús llega recién al trono. No es que Jesús recién está entrando. Mire cómo lo ve Juan, como un cordero como inmolado. Él viene recién llegando desde aquel momento cuando murió en la cruz del Calvario. Viene recién entrando de vuelta al cielo. Hebreos 2:8 nos dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto lo dice el escritor de Hebreos. El texto da a entender, el texto original da a entender que cuando él tomó el libro se quedó con el libro para después ejecutarlo. ¿Ya? No que lo abrió, lo leyó y se lo pasó de nuevo al Padre, sino que él se quedó con el libro porque allí le fue entregada toda autoridad de todas las cosas, le fueron sujetadas todas las cosas. Incluso hasta hoy podemos ver que todavía hay cosas que no le son sujetas, pero va a llegar el momento que todas estas cosas van a estar sujetas. Como el poder del mal, el poder del pecado. Todo eso él lo va a sujetar. ¿Ya? Lo va a sujetar, lo va a poner en un lugar donde no va a poder salir nunca más. No va a haber más poder de pecado, no va a haber más poder del mal, porque ya va a ser totalmente sujeto al Hijo. Él lo va a sujetar todo. Por el momento aún no se ha sujetado, pero ya le fue dada la orden para que lo hiciera. Que Dios les bendiga a todos ustedes que los que se han podido quedar. No sé cuántos se habrán podido quedar por allí. Por allí nos saludan algunos hermanos. Mi pastor Pedro nos saluda por allí. Hermana Lorena también saluda desde Copiapó. ¿Quién más saludó? La hermana Clementina también saludó. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por acompañarnos siempre, ¿cierto?, en el programa.
El versículo 8, sigue Juan viendo allí todo lo que está pasando. El versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, o sea, cuando el Hijo tomó el libro de la mano del Padre, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Lo primero que vemos en este versículo, es la confirmación en el cielo que Jesús es Dios. Se le rinde adoración delante del Padre. Imagínense. Eso indica que Jesús es Dios. Porque hay otros que no creen que Jesús es Dios. Porque no se entiende el contexto de la Trinidad. No se entiende. Hay mucha gente que no lo entiende. Lastimosamente hay mucha gente que no lo entiende. Y se pone a enseñar sin entendimiento. Entonces, al final confunde a la gente que lee, a la gente que escucha. Confunde a las personas. Por eso que cuando nosotros escuchamos a alguien, tenemos que saber a quién estamos escuchando. Y tenemos que seguirlo por un tiempo para ver qué es lo que enseña. No tomemos una enseñanza y digamos, ¡oh, qué bonito predicador! Qué bonito. No, sigámoslo un tiempo, escuchémoslo, pero solo escuchémoslo. Y luego vamos a sacar una conclusión si este predicador está enseñando la Biblia o está enseñando una idea propia. Porque también se enseña que Jesús no es Dios. Otros dicen que el Padre, ¿cierto? Que el Padre y el Hijo son la misma persona. Entonces que ahora lo que enseñan que el nombre de Dios es Jesucristo, Jesús. Ese es el nombre de Dios. Están equivocados. Primero porque los nombres que nosotros conocemos son ocasionales. No son nombres definitivos. No son nombres personales de ellos. Son nombres ocasionales. Los nombres los conoceremos allá en el cielo. De hecho dice que Jesús se revelará con un nombre nuevo, que nadie conoce sino Él mismo. Bueno. Los siguientes versículos nos muestran a los ángeles, los seres vivientes y los representantes de la iglesia, es decir, los ancianos. Ellos forman la multitud de millones. Y aunque aquí muchos ven a la iglesia salvada, porque muchos ven aquí a la iglesia ya salvada, en este versículo, o en este capítulo, ya hay mucha gente que ve a la iglesia. En el capítulo anterior incluso la gente ya ve a la iglesia. Dice, no, aquí está la iglesia, aquí ya está la... Por eso después cuando ven a multitud, más adelante que vamos a enseñar esa multitud, cuando vean esa multitud, ellos dicen que es otra multitud, de salvados en otro tiempo. Porque ya vieron que la multitud aquí fue revelada. No, aquí no aparece ninguna multitud de la iglesia. Solo los representantes, que son los ancianos. Y siempre los nombra como 24 ancianos. O sea, un número definido. Eso cuando nosotros leemos tenemos que tener en cuenta cada cosa, incluso cada número, cada palabra. Entonces le digo, los siguientes versículos nos muestran a los ángeles, los seres vivientes y los representantes de la iglesia, es decir, los ancianos. Ellos forman la multitud de millones de los que habla aquí, ¿cierto? El texto. Juan no la identifica, o sea, Juan no identifica a la iglesia aún cerca del trono. Como tampoco identificaba a Jesús, se dio cuenta que tampoco Jesús había aparecido cerca del trono en los primeros versículos, los primeros capítulos, o el capítulo 4 en este caso. Recién aparece en este capítulo 5 a Jesús allí cerca del trono. La iglesia aún no aparece en la revelación cerca del trono. Dice Juan, no la identifica aún cerca del trono. Dos posibilidades encontramos en estos versículos. Debemos recordar que en el cielo el tiempo es eternidad,
Por lo tanto, Juan puede estar viendo distintos tiempos. El tiempo en que Jesús se le dio toda autoridad, que fue cuando Él murió. Recordemos que cuando Él regresa, que lo vamos a ver un poquito también, cuando Él regresa, Él dice, yo recibí toda autoridad en el cielo y en la tierra, cuando Él resucita. Entonces Juan está viendo aquí ese tiempo, en esta adoración. El tiempo en que ya está formado el concilio de salvación por gracia en el cielo, o de los salvados por gracia en el cielo. También lo está viendo. Está viendo dos tiempos. Pero todavía no ve a la iglesia. Todavía no ve a la iglesia Juan aquí. La adoración tiene una expresión que solo los salvados pueden cantar. Pero, ¿por qué los ángeles y los seres vivientes se unen en esta misma adoración? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ha leído los versículos que los vamos a leer ya nomás, ya? Le voy a leerle aquí el versículo. Mire, dice: y cantaban un nuevo cántico. Este es un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este es el cántico que se canta allí en el cielo en este momento. Y dijimos que la adoración que aquí vemos tiene una expresión que solo los salvados pueden cantar. Pero ¿por qué los ángeles y los seres vivientes se unen en esta misma adoración? Y la respuesta la encontramos en Hebreos 9:23. Mire lo que dice en Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Está hablando el escritor de Hebreo, está diciendo que la figura de las cosas celestiales, es decir, las cosas que se hicieron acá en la tierra en el tiempo antiguo, el templo, el lugar santísimo, la purificación de los sacerdotes, la purificación de todo lo que se purificaba acá en la tierra a través de los sacrificios. A eso se refiere. Dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, no las cosas celestiales, sino las figuras, fuesen purificadas así, con el sacrificio de los animalitos. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Cómo que las cosas celestiales son purificadas? Otra versión diría: entonces así fue como el modelo de las cosas celestiales fueron purificadas, pero las cosas celestiales en sí mismas requieren mejores sacrificios que estos. ¿De qué está hablando aquí el escritor de Hebreo? ¿Que las cosas celestiales necesitan una purificación? Puede decirse no. Pero recuerda que Satanás estuvo allí en el cielo. Y también se necesita esa purificación. Usted dirá: ¿el cielo no es puro? Sí, el cielo es puro. Pero la contaminación que Satanás hizo fue tan grande, tan tremenda, fue de tal forma que dice que las cosas celestiales en sí mismas necesitan un mejor sacrificio. Y ese sacrificio es el de Cristo. Por eso que los ángeles se unían a esta adoración.
y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Lo hacían los representantes de la iglesia, pero se unían, porque lo vemos arriba: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mientras preparaba este estudio, que yo ya había escrito esta parte arriba donde dijimos que el apóstol Juan estaba viendo en distintos tiempos o eventos en distintos tiempos mientras veía la visión. Mientras preparaba ese estudio encontré un pequeño comentario que dice lo siguiente: el himno refleja 3 momentos. Primero, el presente, en que Cristo recibe el rollo con todas las consecuencias que veremos a lo largo del Apocalipsis. El pasado, que es la redención de la humanidad y la fundación y salvación final de la Iglesia. El futuro, porque la actuación victoriosa de Jesucristo es de Jesucristo en los últimos tiempos hasta desembocar en la gran batalla de Armagedón, queda ya garantizada desde ahora. ¿Se da cuenta? Por eso yo leo bastantes cosas para poder confirmar mi entendimiento de lo que estoy leyendo, hermanos. No es fácil de hecho este estudio que lo voy a realizar, yo creo como lo voy a hacer como 1h20, yo creo, no falta mucho. Estuve más o menos unas 6 horas, yo creo. Unas 6 horas haciéndolo, preparándolo. No es nada de fácil, pero es agotador, pero con la ayuda del Señor lo logramos. Logramos preparar este capítulo 5. Ya luego vamos por el 6. Dios bendiga a los hermanos que están por allí, que se han conectado: María Bahamonde, Elisa Mundaca también de por allá de Rancagua, Patricia Albornoz también que se conectó, hermano Patricio también por allí se conectó, los que han saludado, Dios les bendiga grandemente sus vidas, ¿ya? Gracias por acompañarnos, aprovechen de compartir el programa para poder llegar a más personas y ser de bendición con este programa. Palabra de Dios en tiempos modernos. Necesitamos que esta palabra llegue a este tiempo moderno, no modernizada, sino como fue escrita. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Bien. Aquí dice que eran de todo linaje. De todo linaje. Pero habla, no habla que todos los que cantaban allí eran de todo linaje, porque allí podríamos ya estar empezando a incluir la iglesia. Sino que habla que los salvados fueron de todo linaje. De todo linaje indica estirpe o raza. Lengua implica la comunidad de gente de la misma habla, ya que una raza o estirpe puede hablar diversas lenguas. Y unas mismas lenguas pueden ser común a varias razas o estirpe. Pueblo. ¿A qué se refiere cuando habla de pueblo? Parece subrayar una misma cultura, tanto religiosa como científica y particularmente ética. Cuando se refiere a nación, en fin, connota las fronteras geográficas y las diferentes administraciones políticas o política. Gobiernos. O sea, en la salvación no tiene límites. Cualquier persona, como lo dije en un funeral que me tocó hacer un servicio estos días, dije esto, que toda persona que ha existido en la tierra ha tenido una oportunidad de reconocer a Dios
como su creador, como su salvador. Toda persona. ¿Mm? Por eso cuando murió el rico, la voz que le respondió le dijo, tú tuviste todo en la tierra para alcanzar esto y lo desaprovechaste. Y este, aunque sufrió, aprovechó la oportunidad. Parafraseando, eso es lo que le quiso decir la voz que le habló, que allí dice que fue Abraham, pero no fue Abraham, fue Dios quien le habló. Recuérdense que en aquel tiempo, en ese lugar estaban todos en silencio. David decía, allí nadie te puede alabar, Señor. Bien, sigamos con el tema. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí ya los representantes de la iglesia están hablando en nombre de la iglesia. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Es el propósito. ¿Para qué? Es el propósito. Es decir, nos eligió y nos dio un título por cuanto somos servidores. Y no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Mire qué lindo. Usted no solo será servidor aquí en la tierra, sino en la eternidad. Apocalipsis 7:15 dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Les sirven día y noche en su templo. ¿Usted pensaba que al cielo se iba a ir a sentarse, a no hacer nada? No, allá hay que ir a servir, por hermano. La obra nuestra continúa allá en el cielo. Y después venimos a la tierra y seguimos sirviendo acá con el Señor también en el reino milenial. ¿Mm? Así que no piense que usted se va a ir al cielo a no hacer nada. Allá hay trabajo, lo que pasa es que allá usted no va a sentir cansancio, no va a sentir fatiga, no va a sentir hambre, no va a sentir calor, no va a sentir frío, no le va a doler un hueso, nada. Esa es la diferencia. Su cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, donde no va a sentir nada. Un cuerpo inmortal, un cuerpo indestructible. Nada le va a hacer daño, por lo tanto, va a poder servir al Señor con plena capacidad. Esa es la diferencia. Dice, y reinaremos sobre la tierra. Esta promesa de reinar está en varios textos o contextos bíblicos. Por ejemplo, en Zacarías 14:5, al final del versículo dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En la segunda venida de Cristo, nosotros entendemos, ¿cierto?, claramente que Cristo viene con su iglesia a reinar. Porque hay versículos como por ejemplo el de Apocalipsis 2:26 que nos dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire, o sea, habrá trabajo aquí en la tierra cuando vengamos en el milenio a gobernar con el Señor. El verso 27, bueno, esto lo vamos a entender más adelante cuando hablemos del milenio. El verso 27 dice, y las regirá con vara de hierro. O sea, el que venciere, el salvado va a ser un regidor, ¿cómo se dice? ¿Regidor? Un gobernador. Uno que va a gobernar una parte de la nación, un reino, no sé. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Vamos. Ahí sí que si no se complica el asunto. Que Dios nos ayude. Y reinaremos sobre la tierra. Hay otras versiones que dicen y reinarán sobre la tierra. ¿Ya?
Quizás eso es más claro por el hecho de que allí solo son, no está la iglesia hablando en sí, sino que son los representantes de la iglesia. Pero bien, miremos el verso 11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. La voz de muchos ángeles es lo que está viendo alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Aquí están los ancianos, que son, ¿cuánto? 24 ancianos. Los ángeles y los seres vivientes, los que se ven aquí. Y esos son millones de millones. Aquí no está la multitud de la iglesia todavía. Todavía no aparece la multitud de la iglesia. Para algunos que quieren meter esta parte aquí como que es la iglesia, no, aquí los identifica claramente, mire. Y miré, o sea, los vi, los estuve viendo ahí, estaban delante de mis ojos. No solamente oí, sino que los vi. Y luego oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Me pregunta el hermano Héctor, me dice, pastor, le puedo hacer una pregunta. ¿Dónde aparece que la iglesia va a pasar la eternidad en el cielo? No aparece. Porque la iglesia va al cielo por 7 años. Y después regresa con Cristo a la tierra en la segunda venida de Cristo. Después, la iglesia gobierna con Cristo en la tierra, ¿cierto? Después llega el fin del milenio y pasa a la eternidad. Y en la eternidad, ¿cierto? O al fin del milenio, desciende la nueva Jerusalén del cielo hacia la tierra, hacia el nuevo cielo que se forma aquí abajo, hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. Y allí mismo en Jerusalén, del nuevo cielo y de la nueva tierra, se establece, se baja la nueva Jerusalén del cielo y se pone allí. Y allí en esa nueva Jerusalén vamos a pasar la eternidad. Ahí en esa nueva Jerusalén, cuando desciende la nueva Jerusalén del cielo a la tierra y se establece ahí en la tierra, Dios el Padre también viene ahí en esa nueva Jerusalén. Y allí en esa nueva Jerusalén, ahí pasamos la eternidad. Eso lo vamos a ver más adelante, por cierto. Para eso tiene que escuchar hartos capítulos todavía, ¿ya? Porque al final vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de dónde pasamos la eternidad. Porque a veces tenemos el dicho de decir, hermanos, nuestra eternidad está en los cielos. Pero es un concepto que no se entiende, es un poco equivocado en realidad. ¿Vamos al cielo? Sí. Allí a pasar las bodas del Cordero, 7 años. Nos vamos en el rapto como iglesia, nos vamos en el arrebatamiento al cielo, estamos allí los 7 años, se celebran allí las bodas del Cordero. Y después de 7 años, en la segunda venida de Cristo, venimos con Cristo a Jerusalén, al Monte de los Olivos. Allí Cristo pone sus pies, se establece allí su trono, gobierna desde allí por 1000 años. Al final de los 1000 años, desciende la nueva Jerusalén del cielo, se establece allí en la nueva tierra y el nuevo cielo que Dios creará, y allí pasaremos la eternidad. Es lindo, al final los últimos capítulos del Apocalipsis son tremendos, así que allí al final de los últimos capítulos vamos a explicar todo eso con mayor claridad o con algunos lujos y algunos detalles. Mi hermano Patricio dijo, ya apúrese que va ahí en los millones de millones. Para entender este texto debemos recordar que este himno está mostrándonos 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Y es por eso que aquí no se muestra a la iglesia, aunque sí están los ancianos,
que son los que representan. Es decir, Juan está viendo el momento cuando Jesús subió al cielo después de haber muerto por la humanidad. Recordemos que cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos en Mateo capítulo 28, verso 15, capítulo 28, verso 18. Miren lo que le dice Jesús aquí en Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de haber resucitado. Después de haber resucitado, todavía faltaban muchos años para que se escribiera el libro de Apocalipsis, para que Juan viera la visión. Faltaban muchísimos años. Imagínense. Después de la resurrección de Cristo. Él aparece y él dice, ya tiene él esa autoridad y esa potestad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por el Padre. Entonces lo que Juan ve, como 90 años después, ¿cierto? Es lo que ya había sucedido aquí cuando Jesús habla en Mateo 28, 18. Es más, antes de escribir este libro, escucha esto porque esto es bien importante, antes de escribirse este libro de Apocalipsis, los escritores del Nuevo Testamento habían pronunciado estas 7 palabras que aparecen en el siguiente versículo. En este siguiente versículo aparecen aquí, que es el versículo 12. Versículo 12. Miren lo que dice. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hay 7 palabras aquí con que se alaba al Señor en el cielo y se le dice, tú eres digno de recibir, ¿cierto?, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Y vamos a ver esas palabras, ¿dónde están escritas? Ya en la Biblia, antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis. En 1 Corintios 1:24, Pablo escribe y dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué es lo que dijeron en el cielo? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Esto fue lo que le dijeron a Jesús cuando él llega al cielo allí después de haber sido sacrificado en la cruz del Calvario. Le dicen allí, tú eres el cordero inmolado que eres digno de tomar el poder. Y Pablo lo repite aquí, dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué se dijo en el cielo? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas. Y Pablo ya lo había dicho en Éfeso. Pareciera que lo dijo después, pero en realidad, pareciera que lo dijo antes, pero en realidad lo dijo después porque ya en el cielo se había dicho cuando Cristo sube al cielo, después de haber muerto por nosotros los pecadores. En 1 Corintios 1:24 nuevamente allí, cierto, que encontramos que Cristo dijo, que Pablo dijo, habló del poder y la sabiduría. Lo volvimos a leer, dice, más para los llamados y judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría, que fue lo que también se dijo allí en el cielo. Pero también se le dijo la fortaleza. Eres digno, dice, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. Y en Efesios 6:10, el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ve? Ya él había tomado, cuando escribió Pablo el libro de los Efesios, que fue muchos años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, ya aquí en la tierra por Pablo se había dicho que él era el que tenía la fortaleza y de él nosotros podíamos tomar esa fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero también habla de la honra, que es digno de tomar la honra. En Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue coronado ¿de qué? De gloria y de honra. Aunque que dice el escritor aquí de Hebreo, lo hiciste poco menor que los ángeles. O sea, lo pusiste en condición de hombre. A eso se refiere cuando dice que lo hizo poco menor que los ángeles. Esto también es un texto de los Salmos, creo que. Pero se refiere a que lo puso en condición de hombre. Y en condición de hombre somos menores que los ángeles. Aunque él seguía siendo Dios. Pero el hecho de estar en condición de hombre lo hacía parecer menor que los ángeles. Pero luego dice, lo coronaste de gloria y de honra. ¿A causa de qué? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero también la gloria. Dice que es digno de tomar la gloria. Y en Hebreos 2:9 también allí dice nuevamente, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria. Y como último, la alabanza. Y allí en Marcos 11:9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aún Jesús todavía no moría y ya se le estaba proclamando esa adoración, esa alabanza, que él era digno de recibir la alabanza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora el significado de estas 7 palabras que se expresan en esta alabanza. Poder. Esta palabra poder indica dinamis en griego. Es aquí la capacidad infinita que Dios tiene para llevar a cabo sus proyectos. O sea, Jesús, al decir es digno de tomar el poder, al decirle eres digno de tomar el poder, indica que Él tiene la capacidad infinita de llevar a cabo el proyecto de Dios. Riquezas. La palabra es ploutos. Es la abundancia de toda clase de recursos que están a disposición del Señor. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo, ¿cierto? La Biblia dice los que están en Cristo, nueva criatura son. También dice que los que están en Cristo no pueden ser condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él están todos los recursos que nosotros necesitemos. Si la gente a veces nosotros los seres humanos vivimos situaciones difíciles, vivimos momentos difíciles, vivimos cosas que a veces son duras, pero es porque nosotros no nos acercamos a aquel que tiene toda la provisión para nuestras vidas. Si nosotros nos acercásemos a Él, las tempestades más grandes de nuestras vidas la viviríamos en completa paz. ¿Por qué? Porque sabemos que en la barca en la que estoy va mi capitán. Y si Él es mi capitán, ¿qué barca puede naufragar?
Pero ¿por qué a veces nos metimos en el problema de la aflicción y nos sumimos en la aflicción? Porque no nos acercamos a aquel que tiene todos los recursos para ayudarnos. Por eso, mientras más cerca de Cristo estemos, más paz vamos a tener, más esperanza, más fuerza, más vida. Bien, en tercer lugar está la palabra sabiduría, que es sopia en griego. Es la inteligencia profunda, la cordura infinita y la inimitable destreza de Dios para planificar y llevar a cabo sus programas de acción en los destinos del mundo y de la humanidad. Todas las cosas que pasan en la vida, hermanos, están bajo el absoluto control de Dios. Nada se sale del control de Dios. Veíamos hoy en día una humanidad desbandada, desordenada, como que Dios perdió el control. No, todo está bajo el control de Dios. Dios los deja ser, porque si Él quisiera que separara todo esto, lo para en un segundo. Lo para en un pequeño tiempo, como lo hizo, ¿cierto?, en Sodoma y Gomorra, por ejemplo. ¿Cuánto se demoró en parar todo el desastre que había en Sodoma y Gomorra? La nada misma. Entonces, en Él está toda la capacidad para gobernar, para sostener este mundo por malvado que sea. En cuarto lugar está la palabra fortaleza, en sentido de fuerza. Es la palabra griega ischus. Es el vigor, la robustez, la solidez y la resistencia de una persona que le facilitan la superación de todos los obstáculos. Siempre decimos nosotros que el Señor no ha perdido ninguna batalla. Ninguna. Dios no ha perdido ninguna batalla. ¿Y por qué? Es porque en Él está toda la fortaleza. Pero también está el honor, que en griego estimé, es la estima, la valuación y la consideración que se tiene respecto a la dignidad y funciones que desempeña una persona. O sea, si nosotros analizamos todo lo que Dios hace, daríamos todo honor a Dios, porque diríamos, Dios no hizo nada imperfecto. Todo lo hizo en su tiempo exacto, en su punto exacto, en su grado exacto. Imagínense. Todo lo hizo igual. Todo lo hizo correcto. Imagínense un poco más de oxígeno y nos ahogamos. Un poco menos de oxígeno y nos ahogamos también. El grado de oxígeno que Dios hizo para que nosotros sobreviviéramos es exacto. ¿Cómo no darle a Él el honor? La sexta palabra es gloria, que en griego es doxa. Es por parte de las cosas creadas, el reconocimiento y la expresión del esplendor que emana de los atributos divinos, especialmente del poder, del amor y de la sabiduría que Dios despliega en la obra de la salvación. La misma creación, dice la Biblia, que emite palabras, que un día declara a otro día, un día declara sabiduría, ¿cierto? Que significa que cuando nosotros nos paramos a observar la creación de Dios, vamos a encontrar en la creación de Dios, simplemente con observar, cosas tan grandes, tan hermosas, tan infinitas. ¿Cómo que no va a merecer la gloria? Claro que la merece. Y finalmente encontramos la palabra alabanza, o mejor, bendición, porque la palabra es eulogia.
es por parte del hombre, la expresión digna y laudatoria de la plenitud de los atributos divinos en los que se basa la salvación del hombre, mientras que de parte de Dios es la concesión de toda buena dádiva y de todo don perfecto, como lo dice Santiago 1:17, y que en la plenitud expresada por el verbo hebreo shalom de su sentido, da su sentido al término paz, que en hebreo es shalom, con lo cual el bendecir que procede del hombre es meramente un bien decir, mientras que el de Dios es un bien hacer. Cuando nosotros decimos bendecimos, ¿cierto? Bendecimos o bendecimos al Señor, decimos te bendecimos, oh Dios, te adoramos, oh Dios, te bendecimos. Es un simple bien decir. Pero cuando Dios nos dice a nosotros que nos bendice, que el Señor te bendiga y te guarde, por ejemplo, que el Señor te bendiga y te guarde, ese es un bien hacer. Dios hará una gran bendición en nosotros. Pero Él se merece toda alabanza, aunque sea un bien decir. Merece que le adoremos, merece que alabemos su nombre, merece que glorifiquemos su nombre. Terminamos con estos dos versículos. Dice el verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ello hay, oí decir. ¿Qué es lo que leíamos en delante? Que ya esto se había dicho, ¿cierto?, en los escritos anteriores al Apocalipsis. Al que está sentado en el trono y al Cordero. 2. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La adoración, ¿cierto?, que se está expresando aquí, aunque en un momento la vemos como que se cambia directamente hacia el Hijo, pero al final dice que esta adoración incluye también al que está sentado en el trono, no solo al Hijo, sino también al que está sentado en el trono. Por eso dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, que es a Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Termina el capítulo dando este reconocimiento perpetuo al que es digno. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos, dése cuenta que están solo los 24 ancianos, no está la iglesia completa. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así termina este capítulo, entregando esta adoración, ¿cierto?, al Padre, pero también al Hijo, al que ahora es digno, al que se mereció este título por cuanto ofreció su vida por nosotros los pecadores. Qué gran enseñanza nos deja este capítulo, porque nos hace meditar, nos hace pensar en cuán grande es esta obra redentora que Cristo hizo por nosotros. Es necesario en este tiempo en que vivimos, en medio de un tiempo de tantas cosas que suceden, de tanta incertidumbre, porque hoy en día los hombres más poderosos del mundo, los más poderosos del mundo, a veces como que están totalmente perdidos, como que no saben hacia dónde van. Y uno se pregunta, ¿para dónde va esta persona? Pero ¿cómo si él es el más poderoso del mundo? ¿Cómo es que no sabe para dónde va? Es que así lo veíamos nosotros. Así veíamos estos tiempos. La Biblia, por cierto, lo dijo, los últimos tiempos serán tiempos confusos, tiempos difíciles de comprender, tiempos de inestabilidad. Cuando veíamos que pareciera que algo se va a afirmar, que algo se va a establecer de mejor forma, de repente veíamos que eso, en vez de fortalecerse, se derrumba aún más.
Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, el año 2019. Yo recuerdo que incluso lo dije en algunas oportunidades, este es el comienzo de algo que no va a mejorar, sino que va a ir de mal en peor. Quizás pase la pandemia, dijimos en algún momento, pero algo va a aparecer. Y cuando pasó la pandemia nos quedamos así como sorprendidos, como que dijimos, ¿y ahora qué? Y luego comenzaron cosas aún más complejas. Y en estos tiempos, cuando veíamos como que gente un poco más inteligente está gobernando las naciones del mundo, veíamos que son los tiempos más difíciles, más confusos, los tiempos de más incertidumbre. Por eso que a veces nosotros culpamos, no sé, al presidente, al gobernante, pero ¿es que son los gobernantes? ¿O es que Dios enloqueció la sabiduría de los sabios? ¿Ha llegado ese tiempo en que Dios enloquecerá la sabiduría de los que se creen sabios? Y que no sabrán qué hacer, no sabrán qué decisión tomar. Pero si son sabios. Pero Dios tiene el poder de enloquecer la sabiduría de ellos. Mientras que a nosotros los creyentes, los hijos de Dios, como dice mi hermano Gabriel, dice que él nos advirtió que deberíamos estar firme. Cuando dice el texto, el que esté firme, mire que no caiga, significa que debe caminar en esa firmeza y debe asegurarse que sigue firme. Porque imagínense, hoy en día los sabios tomando decisiones y al final se equivocan en las decisiones. No saben para dónde van. Entonces, que esté firme no debe confiarse en su firmeza, sino que afirmar aún más su caminar. ¿Y cómo afirmamos el caminar en este tiempo? Acercándonos a aquel que ofreció su vida por nosotros, porque Él tiene todo lo que necesitamos, la sabiduría, la inteligencia, el poder, para fortalecernos en el poder de su fuerza, para adquirir de Él conocimiento, en inteligencia, para entender las Escrituras, para entender los tiempos, para entender los por qué. ¿Por qué nos preguntamos por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa yo creo que si hacemos una pregunta, ¿cuál es si hacemos un estudio de cuál es la pregunta que más se hace la gente, es esa: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en un mundo civilizado vivimos como estamos hoy? Vivimos en una peor condición que el tiempo de los cavernícolas. Peor. Una sociedad desordenada, una sociedad que hace lo que quiere. Mire todas las cosas que han pasado estos días acá en nuestro país, Chile. Pero esto no solo está pasando en Chile, está pasando en el mundo. Conflictos. Que ese pedacito de tierra es mío, que ese rincón de allá es mío, que ese pedazo de mar me corresponde a mí, que peleando ¿por qué? ¿Estamos peleando por el mar me pertenece? ¿Qué nos pertenece a nosotros? ¿O es que hemos perdido la cordura como seres humanos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la sociedad en este tiempo? ¿Qué necesita el hombre? Acercarse a su Creador. Eso es lo que necesitamos. Porque Él nos va a dar esa luz que nos hace falta hoy. Él nos va a dar ese entendimiento, esa sabiduría
para entender las cosas que Él dejó escritas, que supiésemos. Todas estas cosas Él las dejó escritas para que nosotros las supiéramos. Nos van a ayudar. Por eso yo le invito a que siga viendo este programa que estamos haciendo un estudio del Apocalipsis. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero este es mucho más completo, porque en aquellos tiempos cuando preparé el estudio anterior tenía muchos menos recursos que lo que tengo ahora para estudiar. Así es que hoy he encontrado una serie de cosas más que nos van a ayudar. Por eso acompáñenos, ayúdenos con su oración, para que esta palabra, esta enseñanza también llegue a muchas personas más. En este último tiempo ha habido mucha más gente viendo este canal, y espero en el Señor que les sea de bendición a todos aquellos, ya sea que nos vean aquí en vivo, o que nos vean de forma diferida, o que nos vean mañana a la 1 de la tarde sale un programa a través de YouTube. Si usted lo quiere escuchar completo, a la 1 de la tarde comienza, o si algún día lo quiere buscar, usted busca, está allí como el programa número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya estamos en el programa, este es el programa número 11. 11 programas del Apocalipsis. Ya va a ir por número para que usted vaya viéndolo allí, vaya buscándolo en los videos de YouTube. Allí se quedan, porque esto se borra en un mes más, este programa se borra. Pero sí queda grabado en YouTube para que usted lo pueda ver. Ya, acompáñenos para que este programa siga creciendo. Ayúdenos a hacer ese trabajo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Dios bendiga a los que allí nos saludaron, a los que se quedaron viéndonos un poquito, como mi hermano Gabriel, que llegó por ahí también al final, parece. O estaría de antes, no lo sé, porque a veces no me aparece. Hermana Patricia también, Albornoz, Dios le bendiga grandemente. Patricio también. Pastor Pedro, que también por ahí ha estado todo el rato. Y todos los que han estado. Hermano Héctor también, que estuvo por ahí. Que Dios les bendiga grandemente sus vidas, ¿ya? Bien, 1 hora 40 minutos el programa. Espero que Dios les pueda bendecir. Aproveche de aprender un poquito con nosotros. Y si tiene alguna consulta también la puede dejar. Si no tiene mi WhatsApp, la puede dejar ahí en los comentarios, como la hizo mi hermano allí hace un rato. Que al final de Apocalipsis vamos a estudiar con detalles todo ese tema. La hermana Lorena también, que también nos ha estado viendo este último tiempo. De Copiapó. Que Dios me los bendiga. Bueno, tenemos allí, hemos estado orando, ¿cierto?, por las personas. Seguimos orando. Vamos a hacer una oración también por esta lista que el Señor ya la conoce. No llegó ninguna petición nueva, así que no la vamos a volver a leer. Ya la hemos estado leyendo en todos los programas. Vamos a leer, vamos a orar por ellos nuevamente, para que Dios siga obrando en la vida de aquellos por quienes estamos orando. Hoy hablaba con mi amigo que está por ahí un poquito complicado de salud. Le dijimos que íbamos a estar orando también por él. Así es que espero en el Señor que Dios siga obrando. Que Dios siga obrando. La hermana Lorena nos pedía la oración hace días atrás por unos trámites. Espero que le haya ido bien, espero que le vaya bien. Espero que Dios abra las puertas. Para Dios no hay nada imposible. Bien, les invito a que nos acompañe a orar un momento. Acompáñenos un instante a orar para terminar el programa. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias en esta hora. Le rogamos, mi Dios, que esa bendición que usted siempre nos da sea derramada sobre nuestras vidas en esta noche, bendito Dios. Que nos cubra, Señor eterno, con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, para que haya una protección en nuestras vidas, para que usted, mi Dios eterno, nos guarde de todo mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Dios mío, oramos, Señor, por esta lista de peticiones que ha llegado, Señor, a este programa.
Dios mío, te pido que tu mano poderosa se extienda a favor de sus vidas. Ahí hay personas con cáncer, Señor mío. Usted tiene el poder, Señor, para sanar, para libertar. Problemas, Señor eterno, de diabetes, Señor amado. Problemas de descontrol, Señor, en sus cuerpos, bendito Dios, que hoy en día es tan común. Señor, depresiones, bendito Dios. Padre, pero para usted no hay nada imposible. Usted es el que hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Usted es el que conoce la función de cada órgano del cuerpo, Señor. Por lo tanto, oramos, Dios mío, para que conforme a sus muchas misericordias, extienda su mano y pueda restaurar esos cuerpos, Señor mío, para la gloria de su nombre, eterno Dios, poderoso Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, sustentador de todas ellas, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos para que esa mano poderosa se extienda hasta allí, Dios mío, donde hay ese que está enfermo, esa mujer que está enferma, ese niño. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Liberta, Dios mío, toda cautividad de pecado. Liberta toda cautividad de droga, de alcohol, Señor eterno. De aquellos que están presos, Señor mío, en situaciones difíciles. En el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, Dios eterno. Yo sé que para usted no hay nada imposible. Por eso oramos, Dios mío, en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos vamos del programa. Hasta una próxima oportunidad para que usted nos acompañe. Recuérdese que ahí está ese código QR, el cual usted puede escanear de su teléfono y descargar la aplicación para que escuche música cristiana todo el día y toda la noche. Dios le bendiga.